Probablemente conozcáis algunas de las cosas en las que he estado trabajando. He estado escribiendo el Grey Paper, trabajando en Jam, codificando un poco en esa dirección. Pero en realidad, durante los últimos 2 años, digamos, he estado pensando en uno de los problemas clave de este espacio. Básicamente, resistencia civil. Aparece por todas partes. Los sistemas blockchain se basan en game theory. Y a menudo la forma en que razonamos sobre los juegos es que necesitamos limitar el número de jugadores o gestionar el hecho de que pueden ser arbitrarios, en plural. Y esto cae dentro de una especie de conjunto de problemas bastante general, que se caracteriza en gran medida como resistencia civil. A veces realmente queremos saber, cuando estamos diseñando sistemas digitales, que un endpoint particular, un endpoint digital particular, es una persona. Así que, primero, quiero dejar muy claro que no estoy hablando de identidad. La identidad es una cosa. Es algo importante, en muchos aspectos. Pero esto no se trata de determinar quién es un endpoint en particular, en el mundo real o lo que sea. Se trata más bien de poder distinguir esencialmente la diferencia entre un dispositivo y un dispositivo actualmente operado por un humano. Ahora, hay un detalle más sobre eso, que es que si actualmente está siendo operado por un humano, podemos darle a ese humano algún tipo de seudónimo para que podamos reconocerlo en este contexto específico. Si ese humano usa el dispositivo para interactuar con nosotros en una etapa posterior. Y esto se ha convertido en una parte cada vez más importante de este tipo de sistemas digitales. Los sistemas digitales Web3, descentralizados, sistemas en general. A medida que hemos pasado de ser humanos que interactúan en gran medida entre sí, como lo éramos cuando yo nací, en los años 80 esto era lo que hacíamos. Simplemente interactuábamos unos con otros. En los años 90 empezamos a interactuar con los servicios a través de los teléfonos. Esto fue algo muy importante, como tener banca telefónica. Comenzamos a interactuar con sistemas que no estaban gestionados por humanos, porque las cosas de la banca telefónica, aunque inicialmente solo eran centros de llamadas con toneladas de humanos y estábamos interactuando con un humano a través de la línea telefónica, estos finalmente mutaron en los sistemas de voz automatizados que tenemos hoy en día. Con el advenimiento de Internet, por supuesto, se separó cada vez más. Y de alguna manera dejamos de interactuar con humanos para muchos servicios cotidianos. Y por supuesto con Web 2, el comercio y demás, va cada vez más en esa dirección. Web 3 realmente lo consolida. En Web 3 nunca interactúas con un humano. El objetivo de Web 3 es que puedas interactuar con una máquina. De hecho, que las máquinas puedan interactuar con máquinas. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Bueno, quiero decir, es un elemento fundacional de cualquier sociedad real. Está en el corazón de muchos de nuestros sistemas sociales. El comercio, todo lo que tenga que ver con gobernanza, encuestas, votación, opinión, consolidación. La justicia se basa en gran medida en la capacidad de ser resistente a civil. Construcción comunitaria. Muchos elementos de las cosas que damos por sentado en las empresas se basan en realidad en suposiciones resistentes a civil. Un uso justo y razonable. La limitación del ruido y la gestión general de la comunidad también se basa en la resistencia civil. Hay muchas cosas que se basan en saber si algo es un humano. Si alguien se está comportando mal, entonces es posible que queramos excluirlo de la comunidad por un periodo.
Y esto se ve tanto en los servicios digitales como, por supuesto, en el mundo real. A través de la resistencia civil, podemos introducir cosas como la desincentivación del comportamiento sin tener que levantar barreras de entrada, sin tener que perder la accesibilidad. Por ejemplo, hay dos formas básicas de incentivar el comportamiento. Una de ellas es básicamente la zanahoria y el palo. El palo es esencialmente que nos das un depósito y te lo quitaremos si te comportas mal. El staking sería un ejemplo muy sencillo. La zanahoria es que asumiremos que vas a ser bueno y luego haremos algo como eliminar algunos derechos si no eres bueno. Esto es en lo que se basa la mayoría de la sociedad civil. Pero realmente no puedes hacer eso en una blockchain si no tienes resistencia civil. Funciona en la sociedad civil porque una vez que alguien va a prisión, no puede volver a cometer el delito de nuevo. Al menos no mientras está en prisión. Es como si la libertad fuera algo con lo que naces y en principio el gobierno te la puede quitar. Ahora no estoy hablando de encerrar a nadie on-chain. Pero por el momento, este curso de acción es imposible. Lo que eso significa es que es muy difícil dar cosas gratis para desincentivar comportamiento en lugar de incentivarlo. El comercio y la promoción dependen en gran medida sobre la capacidad de determinar si quien realiza la transacción es una persona. Aquí hay una instantánea de un sitio web que uso ocasionalmente. Este es un whisky muy bueno. Y resulta que a mucha gente le gusta y todos quieren comprarlo. En realidad es muy difícil conseguirlo en su país natal. Es un poco más barato conseguirlo en Europa, pero resulta que, supongo que parte de cómo lo hacen un poco más barato es que limitan la cantidad que un individuo puede comprar. Un concepto muy básico en el comercio regular. Básicamente, muy difícil de implementar en un verdadero sistema Web3. Construcción de comunidad, airdrops, reconocimiento y distribución de individuos dentro de las comunidades, muy difícil. Los airdrops son, generalmente hablando, increíblemente ineficientes en términos de gasto de capital. Porque el objetivo de un airdrop es que quieres dar el máximo a tantos como sea posible. Y la manera de hacerlo eficientemente es identificar a los individuos y luego darles la misma cantidad a cada uno. Pero si todo lo que tienes son saldos de billetera, estás estancado. Y la curva de distribución termina siendo muy parecida a un palo de hockey. Y termina sin incentivar mucho a la mayoría de la gente. Uso justo y razonable. Ahora es un problema menor porque si usas demasiado Internet, básicamente te limitan, te bajan la velocidad, pero aún puedes usarlo. Todavía tienes algo de Internet. Pero en los viejos tiempos, hace 10, 15 años, si usabas demasiado Internet, ellos decidirían, no, en realidad probablemente no lo estés usando de manera justa, no es un uso razonable de este Internet ilimitado. Y entonces ellos básicamente te detendrían por completo. No había tantas posibilidades de reducir tu velocidad. No obstante, permitió a los proveedores de Internet ofrecer Internet casi ilimitado para casi todos. Al poder distinguir entre quiénes eran los usuarios, el 95% del uso de las personas podría cubrirse mediante un contrato de tarifa plana. Los modelos freemium, la piedra angular de Web 2, también se basan en gran medida en la capacidad de identificar atacantes civil. Solía ser el caso que no era realmente necesario hace, no sé, 20 años. Hoy en día lo es en gran medida. Si quieres abrir una cuenta, normalmente tienen, no sé,
más de 3 mecanismos para intentar reconocer si realmente eres un individuo que no han visto antes. Obtener una cuenta de Apple sin comprar un iPhone, si alguna vez lo habéis probado, es como intentar atravesar la tormenta o algo así. Básicamente, estos tipos se niegan a darte una cuenta. Por supuesto, anuncian que puedes conseguir una gratis. No sé qué dice su IA detrás de escena, pero he intentado, no sé, 10 veces conseguir una y al final hay que comprar el iPhone. Sospecho, tengo una fuerte sospecha, que la oracleización se hará sustancialmente más fácil con la capacidad de reconocer individuos de una manera sólida. Un ejemplo muy simple de cómo la sociedad utiliza una prueba de identidad resistente a Sybil para gestionar la oracleización es el sistema judicial. Dada alguna evidencia, nos gustaría que algún oráculo nos dijera si una persona es culpable o inocente de algún delito. ¿Cómo el sistema judicial oracleiza eso? Bueno, básicamente selecciona al azar un número impar de personas de la sociedad y dice, bueno, escuchad y darnos vuestro veredicto. De manera similar, en una esfera similar de la vida, la representación y recopilación de opiniones. La representación es un elemento importante de la sociedad y gestionamos la representación a través de medios de resistencia civil. Ahora, por supuesto, debido a que la infraestructura civil no es tan buena, esto a menudo no se maneja de manera ideal. En particular, la representación a menudo confunde individualidad con identidad. Muchas veces, cuando quieres votar, tienes que demostrar tu identidad del mundo real, llevar tu licencia de conducir o pasaporte, por ejemplo. Pero en principio esto no tiene por qué ser así. La representación consiste en tener una parte justa del voto, no sobreatribuir ese voto a tu nombre. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, en Web 2 y antes de Web 2 había muchas formas de hacerlo. Y a menudo en Web 2 hoy en día, en realidad se combinan. Por ejemplo, si quieres crear una nueva cuenta de Google, probablemente tengas que hacer un CAPTCHA y hacer una verificación de correo electrónico y SMS. A veces los SMS se pueden intercambiar por la verificación de hablar con una persona. Si alguna vez habéis tenido vuestra cuenta de Amazon bloqueada, sabréis a qué me refiero. Básicamente es como este juego disparatado de la sala de espejos, que es un callejón sin salida, hasta que finalmente encuentres los clics precisos en los botones y opciones de teléfono para llegar a una audiencia de un ser humano real. Además, para una resistencia civil un poco más fuerte, podríamos usar cosas como números de seguridad social, tarjetas de crédito. Si nos adentramos más en el mundo Web 3, en mi investigación no encontré nada que realmente me atrajera como una solución perfecta. Hay algunas, bastantes candidatas y varían de varias maneras, al menos en 3 formas, ya sea que estén centralizadas o no, si son privadas o no, y si son realmente resilientes o no. Y la resiliencia se está convirtiendo en un problema cada vez mayor. Muchos de los sistemas tienen uno de 2 problemas. En realidad, la mayoría de ellos tienen ambos problemas. A uno lo llamo confesionario común. Esto es básicamente donde entregas tu privacidad a una autoridad en particular. Y ahora la autoridad sabe algo sobre ti que nadie más o que tú simplemente no quieres compartir.
Un ejemplo sería vuestro pasaporte. Podéis escanear vuestro pasaporte y entregarlo a alguna autoridad. Y entonces esa autoridad sería la autoridad que mira el pasaporte de todos, por lo que estarían en una posición de poder, porque tienen toda esa información. Los sistemas confesionales comunes no son, repito, no son viables para Web3. Otro problema que a veces se ve impulsado o del que dependen los sistemas de individualidad estilo Web3 son autoridades comunes de custodia de claves. Esto está relacionado con los confesionarios comunes. Muchas veces vienen emparejados. Pero un custodio de claves común es básicamente donde hay una autoridad y solo ellos pueden dictar a través de sus claves quién es un individuo. A veces incluso custodian la clave por ti, pero a menudo simplemente se reservan el derecho de dictar quién es una persona y quién no. Las autoridades comunes de custodia de claves no son un medio para desarrollar un sistema de individualidad Web3. Hay algunas otras cosas que realmente no debería tener que decirlo, pero lo haré de todos modos para que quede súper claro. Poner algo on-chain no lo convierte en Web3. Hay muchas estrategias Web2 o estrategias centralizadas basadas en autoridad Web2 que se pueden mover trivialmente on-chain. Pero moverlas on-chain no cambia la estrategia. Simplemente significa que probablemente se ejecutará de manera más resistente. Pero la estrategia en sí todavía no es Web3. Solo porque es una secuencia hexadecimal larga y grande, no hace que un seudónimo sea necesariamente privado. Todavía es posible vincular secuencias grandes y legibles a ID del mundo real, a menos que toméis acciones específicas para evitarlo. Si hay un confesionario común, no es una solución de privacidad. Hemos visto suficientes violaciones de datos a lo largo de meses y años para comprender con certeza que los datos no están seguros si simplemente están detrás de un firewall corporativo o dentro de algún hardware confiable. Y una solución de individualidad que es buena para las necesidades de Web3 no es la individualidad local, la membresía en una comunidad local, sino la individualidad universal. Son dos cosas muy diferentes. Estos son algunos ejemplos de sistemas. No están todos. Hay muchos y no quiero tener que entrar en detalle en todos. WorldCoin, probablemente hayáis oído hablar de él. Es una red blockchain que intenta resolver este problema, pero lo hace con hardware confiable, desde un solo emisor de hardware, con una autoridad común para la custodia de claves, fuentes de datos opacas y confesionales comunes. Así que no es muy Web3. Gitcoin Passport, bastante utilizado en la comunidad de Ethereum. Más bien, un paraguas para otras soluciones de identidad e individualidad. Autoridad común para la custodia de claves. Ellos emiten quién creen que es un individuo. Usan fuentes de datos federadas, aunque si en realidad las miráis, a menudo son centralizadas y basadas en autoridad. Y algunas de las fuentes de datos más potentes con las que podéis atribuir una puntuación de individualidad son cosas como Coinbase. IDINA es otro. También tiene una cadena nativa. De las que he visto, esta es probablemente la solución Web3 más interesante sin autoridad común de custodia de claves, sin problemas de privacidad importantes. Dicho esto, es una mecánica única, y no está claro que esta mecánica vaya a ser particularmente resiliente frente a la industria de la IA en constante marcha.
Hasta ahora parece estar bien. Dicho esto, hasta ahora tiene relativamente poca tracción, creo que poco más de 1000 usuarios. En general, ninguna parece haber solucionado el problema. Ahora hay dos maneras de pensar sobre la individualidad: remoto y local. La individualidad no es algo que las máquinas entienden de forma nativa. No vamos a ver una primitiva criptográfica que de repente resuelva la individualidad. Ahora, podéis decir, bueno, hay cosas que hacen que los humanos sean individuales, como las huellas dactilares, la biometría, y las máquinas pueden medir eso. Y es como sí, pero luego terminas con que no hay nada demostrable en que un sistema puramente digital pueda comprender. Lo más cerca que probablemente estaremos en la utilización de la biometría es probablemente WorldCoin. Y aún así, en realidad es solo una máquina que atestigua de una manera no trivialmente frágil. Entonces, tenemos que entender que la individualidad se trata de atestación. Se trata de elementos dentro de un sistema digital que atestiguan que otros elementos del sistema digital son individuos. Y la pregunta es, ¿cuál es la base para esta atestación? ¿Es proximidad física? ¿O es alguna otra sospecha? Creemos que esta cuenta es un individuo porque hemos conocido al individuo y no creemos que haya conocido a alguien más en el momento en que lo conocimos. Y por lo tanto es probable que este individuo sea único dentro de este conjunto en particular. O simplemente hemos visto algo en una pantalla, o tenemos alguna otra evidencia de que es un individuo. Y esto se puede utilizar básicamente para segregar métodos, metodologías. Cuando hablamos de certificación remota, básicamente certificación no física, certificación no directa basada en evidencia, la IA se convierte en un problema. Y el problema es, por supuesto, que si estamos hablando de evidencia física directa, entonces la practicidad puede convertirse en un problema, por lo que estamos atrapados entre estas dos limitaciones. Sin embargo, creo que con suficiente innovación, con suficiente imaginación, podemos encontrar algunas soluciones muy viables. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la estrategia aquí? Bueno, lo que creo que hará que Polkadot sea mucho más útil en el mundo real, más allá de DeFi, NFTs y las cosas virtuales de blockchain, es una forma de reconocer trivialmente a un individuo. No identificar a un individuo. No decir, sé que este es Gavin Wood, sino más bien reconozco que se trata de una persona única. No creo que vaya a ser una solución única, lo que significa que es crucial crear un framework que sea modular y extensible para que, en primer lugar, las soluciones existentes que no son descabelladas, como por ejemplo IDINA, se puedan integrar. Y en segundo lugar, que la imaginación de un individuo sobre qué mecanismos podrían ser viables no limite el sistema. En cierto sentido, esto debería estar abierto a que todos contribuyan soluciones. En segundo lugar, necesitamos un pseudonimato contextual fuerte. De hecho, originalmente había escrito anonimato. Y en cierto sentido me refiero al anonimato. Es el anonimato de, digamos, tu identidad del mundo real. Pero no obstante, también queremos el pseudonimato para que dentro de cualquier contexto
puedas demostrar que no solo eres único, sino que si vuelves a usar el sistema en ese contexto, que eres la misma persona única de antes. Y lo más importante, necesitamos SDKs, APIs, que hagan de esta una utilidad tan fácil de usar como cualquier otro ciudadano de primera clase, en Substrate o contrato inteligente de Polkadot o en el ecosistema Jam. Debe ser fácil de usar. En términos más específicos, no sé cuántos desarrolladores de Frame hay aquí, pero una de las líneas que veréis mucho en la codificación de Frames, cuando estéis escribiendo nuevas blockchains, será esto: let account igual ensure signed origin. Básicamente todo lo que hace es tomar el origen de una transacción y decir, bien, ¿este origen vino de una cuenta? Y si provino de una cuenta, que la mayoría lo hace, si vino de una cuenta, dime de qué cuenta vino. Pero una cuenta no es una persona. Una persona puede utilizar una o más cuentas, pero también un script puede utilizar una o más cuentas. Las cuentas no te dan ninguna información sobre la individualidad, al menos no solas. Entonces, si queremos asegurarnos de que una transacción particular proviene de una persona en lugar de simplemente una cuenta, entonces nos gustaría poder cambiar esta línea por una diferente. Let alias igual ensure person origin con algún contexto. Y lo bueno de esto es... Bueno, hay dos cosas buenas. Lo primero es que no solo estamos preguntando si esta es una cuenta que firmó la transacción. Preguntamos si es una persona que firmó la transacción. Eso, en sí mismo, es un gran salto. Una diferencia material en lo que somos capaces de hacer. La segunda cosa que también es muy importante es que... Bueno, diferentes cosas tendrán diferentes contextos. Y tenemos anonimato dentro del contexto. De hecho, tenemos pseudonimato dentro del contexto. Entonces, este myContext y alias están vinculados. Cuando el contexto cambia, el alias cambia. Y los alias de diferentes contextos no son vinculables, ni tampoco el alias con la persona subyacente. Todos son seudónimos totalmente anónimos. Y esto creo que se convierte en un conjunto de herramientas muy importante en el desarrollo de blockchain y particularmente de sistemas útiles del mundo real. Entonces, ¿qué restricciones podríamos poner en los mecanismos para reconocer realmente a un individuo? Bueno, en primer lugar, tiene que ser accesible en general. Si solo permite que se una un subconjunto de la sociedad, entonces no va a ser muy útil. No debería requerir activos. No debería requerir gastos. Al menos no un gasto irrazonable. Inevitablemente, habrá ventajas y desventajas entre diferentes mecanismos. No creo que exista un mecanismo milagroso. Pero hay algunas cosas que se pueden negociar y otras que no. Resiliencia, centralización, autoridad, no deberían negociarse. Pero puede haber algunos mecanismos que requieran menos esfuerzo, pero más compromiso. Y otras cosas que requieren menos compromiso, pero más esfuerzo. Debe haber una expectativa razonable de que una persona probada, una persona que ha pasado por el sistema, una cuenta, si lo deseáis, que está vinculada a una persona o un alias, está respaldada por un individuo único del mundo real. Ahora, diferentes mecanismos que miden la individualidad de una manera descentralizada, Web3, resiliente y no basada en autoridades, probablemente se superpondrán, lo que significa, siendo realistas,
que no vamos a hacerlo perfecto. Pero no debería ser un orden de magnitud. Debería ser sustancialmente menor que un orden de magnitud. Además, debería haber una resistencia extremadamente fuerte contra la identity farming. Entonces, organizaciones de unas pocas personas que quieran órdenes de magnitud, más identidades de individualidad. Esto es crucial contra lo que se protege. Podría ser que algunos mecanismos sean capaces de ofrecer una especie de confianza más baja que la puntuación de una persona. Este es más como un objetivo ambicioso. Algunos mecanismos pueden hacerlo, otros no. Algunos pueden simplemente como ser binarios, como creemos que esta cuenta es un individuo único o creemos que no. Otros podrían decir estamos 50% seguros, pero podría ser que el individuo tenga dos cuentas de las que ambas estén 50% seguros. Por supuesto, debe ser permissionless y por supuesto, no debe ser difícil. Y no debería necesitar decirlo, pero ni confesionarios comunes ni autoridades comunes para la custodia de claves. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, analicé algunas de las formas en que la sociedad utiliza, o depende, de hecho, de la individualidad. Pero ¿cómo se traduce esto on-chain? Bueno, podemos empezar a imaginar a Polkadot, donde el uso razonable es gratuito, sin tarifas de transacción. Si imaginamos Plaza, si no estáis familiarizados, básicamente esto es Asset Hub++. Asset Hub con funcionalidad de contrato inteligente y capacidad de utilizar el sistema de staking. Si imaginamos Plaza, con este tipo de infraestructura, podríamos imaginar una plaza donde no hay que pagar por gas. El gas es gratis, siempre y cuando hagas un uso razonable. Por supuesto, si estás escribiendo scripts, haciendo muchas transacciones, necesitarías pagar, porque no cabría todo en los derechos de uso de una sola persona. Pero podemos imaginar que estos sistemas comiencen a ser gratuitos para que las personas los usen. Podemos imaginar airdrops por persona, un arranque comunitario realmente eficiente. Podemos imaginar formas mucho más progresistas de gestionar la gobernanza de Polkadot. Ahora, no estoy especialmente convencido del mantra de una persona, un voto. Es necesario bajo algunas situaciones para la legitimidad, pero no necesariamente da resultados especialmente buenos en general. Pero podríamos analizar cosas como la votación cuadrática. Podríamos analizar cosas como la votación territorial. Y para ciertos elementos de representación, una persona, un voto, puede ser muy esclarecedor. Podríamos imaginar un sistema de oráculo no del todo diferente a un jurado del mundo real, donde las parachains y los contratos inteligentes podrían decir, bueno, tenemos nuestro sistema de oracleización local, de menor stake, tal vez haciendo feeds de precios, tal vez haciendo cosas como cuando los usuarios se enfadan con otros usuarios, hay algún tipo de disputa, tal vez resolviendo disputas. Pero también podrían decir, bueno, también utilizaremos, si es necesario, una especie de gran jurado, una especie de tribunal supremo, que se convoca a partir de individuos conocidos al azar para tomar decisiones sobre quién recibiría algún tipo de pago, presumiblemente pequeño, por su ayuda para resolver tal disputa. Y como proviene de un gran conjunto de, en términos generales, asumiríamos que son individuos imparciales, esperaríamos que fuera una forma resistente y confiable de resolver tales disputas.
Podemos imaginar sistemas de limitación de ruido, especialmente la integración en redes sociales descentralizadas, que podría ayudar a gestionar el spamming y el mal comportamiento. Y podemos imaginar en DeFi, quizás, sistemas de confinamiento de reputación, no del todo diferente a algún tipo de calificación crediticia, pero quizás más con una puntuación de «te han pillado sin pagar cosas». Permitir que los sistemas ofrezcan algo mucho más parecido a un modelo freemium. Bien, esta es la primera parte de la charla. Espero que haya sido interesante. Tengo algo extra de lo que voy a hablar ahora para repasar la otra cosa en la que he estado trabajando, Jam. Para aquellos de vosotros que no estéis muy familiarizados. Hay algunos códigos QR en caso de que queráis leer más sobre ello. Básicamente, ¿qué es Jam? Jam aprovecha Polkadot. Utiliza mucha tecnología de Polkadot para ofrecer lo que la gente de Ethereum diría que es una Rollup Host Chain con un reactor de Rollup. Debería llamarlo Cynical Rollup, un nuevo tipo de Rollup. No un Optimistic Rollup, no un ZK Rollup, sino un Cynical Rollup. Y si queréis leer más sobre lo que quiero decir con Cynical Rollups, echadle un vistazo al QR de la parte superior derecha. Una de las ventajas clave de Jam sobre Polkadot, y de hecho sobre otros sistemas escalables propuestos, es que no fragmenta persistentemente el estado. El estado se mantiene on-chain, una pequeña cantidad, pero también en un sistema seguro de disponibilidad de datos descentralizado. De hecho, muchos datos se retienen allí. 1,6 petabytes según nuestras estimaciones. Esto no es tan coherente como datos que permanecen en el núcleo, en el medio de la cadena, pero que siguen siendo en su mayor parte coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Significa que hemos encontrado una manera de escalar sin romper la resiliencia y sin renunciar a demasiada coherencia. Uno de los problemas de Polkadot es la coherencia. Un contrato inteligente en una parachain, como contrato inteligente en una parachain, no es tan fácil componer la utilidad de uno con un contrato inteligente en alguna otra parachain. La interoperabilidad está ahí a través de XCM, pero es inconveniente. Y esta inconveniencia restringe, en la práctica, los niveles de componibilidad y utilidades componibles que se pueden producir. Jam alivia esta restricción sustancialmente. Y resulta que, al pasar de WebAssembly a una nueva tecnología, PolkaVM, también puede ofrecer un rendimiento sustancialmente mayor. Y hay algunos otros trucos que hacemos para conseguir este rendimiento sustancialmente mayor. Pero con el rendimiento aumentado proyectamos, tratad este número con pinzas, pero proyectamos un rendimiento alrededor de 1 billón de gas EVM por segundo. Ahora bien, es equivalente a EVM. Y gran parte de este rendimiento se debe en gran medida a que EVM es muy ineficiente cuando es asignado en hardware del mundo real, mientras que PVM es eminentemente capaz de ser asignado en hardware del mundo real. Jam es permissionless y no es secuenciado, de la misma manera que la Relay Chain de Polkadot. No importa en qué orden lleguen las transacciones de parachain. Depende de los collators de la parachain para eso. Y Jam es compatible con parachains. Es compatible con Polkadot 1. Creo que ahora lo llaman Polkadot 2, así que es compatible con Polkadot 2.
Y está puenteado a Ethereum, de forma muy parecida a cómo lo está Polkadot hoy en día. Dirigíos al Grey Paper para obtener más información. Y mencionaré una cosa más, porque creo que realmente no se ha mencionado de manera pública, muy sencilla y directa todavía. Hay mucho DOT listo para ser entregado a los desarrolladores. 10 elevado a 7 DOT. Son 10 millones. Es bastante dinero. También hay algo de KSM. Buscamos programadores a los que les gusten los lenguajes exóticos y obtener algo de cripto por codificar cosas en un lenguaje exótico. Podríais elegir qué lenguaje queréis. Hay algunas cosas alocadas aquí. OCaml, Scala, Smalltalk. Entonces, este es un esfuerzo para hacer que Polkadot sea más resiliente. Un ecosistema con un solo equipo de desarrollo principal que opera en una única base de código, quiero decir, hasta ahora se ha hecho bien, pero no es ideal, ni mucho menos. Especialmente para la resiliencia a largo plazo. Así que necesitamos hacerlo mejor. Y este es un esfuerzo significativo de la Web3 Foundation para incentivar la creación de una situación mejor. $500,000 de DOT está listo para ser entregado a equipos que puedan crear una implementación de YAM completamente lista para la producción en el momento en que se lance YAM. Podéis elegir vuestro propio lenguaje. Pusimos los lenguajes en conjuntos para no obtener 50 implementaciones de Rust, ¿bien? Entonces, cada set tiene una cuarta parte del fondo de premios, básicamente permitiendo 5 equipos de cada set. Pero no nos importa mucho, o estaremos felices de, digamos, perdonar a los equipos que aterricen en el mismo lenguaje. Es solo que si más de 5 equipos aterrizan en el mismo lenguaje, o incluso en el mismo set de lenguajes, entonces compartirán esa parte del bote de premios. 5 milestones. Cada milestone, 100,000. El primer milestone es este hito del importador. En realidad relativamente sencillo. Simplemente tiene que pasar pruebas de conformidad de ejecución de bloques. Tiene que poder importar un bloque, la base de cualquier blockchain. El segundo milestone tiene que implementar básicamente todas las cosas fuera de la cadena. Ser capaz de producir bloques, hacer networking, unirse a una testnet. El tercer milestone tiene que pasar todas las pruebas de conformidad, incluida la finalidad, este Polka VM, y también pasar pruebas de rendimiento menor. Básicamente, tiene que ir a una velocidad lo suficientemente rápida para funcionar con Kusama. Y el cuarto milestone, nodo de velocidad máxima. Tiene que ir lo suficientemente rápido para funcionar en la mainnet de Polkadot. Milestone 5, finalmente, tiene que ser auditado y listo para funcionar como un nodo listo para la producción. Ahora, para los equipos, no se trata solo del premio, aunque creo que el premio debería ser un incentivo importante. Hay muchas otras cosas que espero y creo que en realidad lo hemos decidido ahora. Creo que pasó la votación del fellowship. Es el fellowship sponsoring. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, te unes al fellowship, obtienes un pase gratuito para el fellowship cuando creas una implementación YAM.
Ahora bien, ¿qué te da la entrada al fellowship? Como fellow, te da derecho a voto sobre las decisiones del protocolo y te da un salario fiat de USDT del mundo real. Además, auditorías profesionales. No tienes que pagar por tu propia auditoría, lo tenemos cubierto. Seminarios internacionales. Queremos asegurarnos de que estés bien informado sobre el protocolo JAM. Los gastos de viaje, los gastos de hardware, servidores y acceso a JAM Toaster, una mini supercomputadora que puede simular toda la red JAM y te ayudará a optimizar tu código. No tenéis que escribir literalmente todo. Hay algunas excepciones. No necesitáis escribir la criptografía, podéis incorporarla. Y en cuanto a la stack de red, también está exenta. No tenéis que reescribir Quick. Resulta ser nuestra capa de red. Bien, esto es lo que venía a decir. Gracias por vuestra atención y disfrutad del resto de la conferencia.